Yo les voy a contar un poquito nomás qué es lo que se va a ver en el curso, que va a ser importante y de mucho. Dentro de la termografía, nosotros dividimos la parte de acupuntura, que la técnica se llama acupuntura termoguiada, y otra técnica más anexa a esa que se llama método termovagal. Son dos técnicas diferentes, ¿por qué? Porque están separados en artículos diferentes. Hace poco salió el primer artículo a nivel internacional que me llevó casi un año y pico hacerlo, donde se une o se fusiona la electroacupuntura junto con la termografía, donde se explica las bases neurofisiológicas hasta definir cómo se hace la técnica. Y por otro lado, ahora en otra revista, el Seiberes, va a salir en este mes el segundo artículo que habla sobre el método termovagal. Cómo a través de la termografía se puede evidenciar o se puede denotar el efecto del estrés, la disfunción del nervio vago y cómo se modula el nervio vago a partir de distintos métodos. Entonces, en esta parte del curso, creo que en el módulo 5 vamos a ver estas dos técnicas, donde se van a estudiar, insisto, desde las bases neurofisiológicas hasta la técnica tanto termológica como la parte de electro. Esta parte, bueno, son algunos de los estudios que he hecho, que después vamos a ver en el curso. Y como siempre empiezo, yo creo que la termografía y la acupuntura fueron dos técnicas que iban siempre de la mano, porque lo que tiene de bueno la termografía es que tiene una evaluación sistémica. Y lo que tiene de bueno una evaluación dentro de la medicina tradicional china es que es una evaluación sistémica. Yo considero que la medicina tradicional china es una de las mejores medicinas a nivel preventiva, siendo que la termografía también tiene un nivel preventivo altamente eficaz. Entonces, a esto va lo que yo siempre digo, ¿qué hace que un profesional sea tan bueno en lo que hace o en la curación? Y es porque usa métodos de evaluaciones sistémicas. Y eso es muy importante y se puede trabajar muy bien con termografía y como técnica de tratamiento se puede trabajar muy bien con... ¿Por qué pongo estos métodos? Porque estos son métodos de la medicina alopática que utilizan y donde pueden ayudar enormemente al paciente y poder entender qué es lo que tiene el paciente. Pero todos estos métodos son métodos donde se evalúa el síntoma a nivel estructural. Es cuando ya está el problema y es donde a partir de donde ya está el problema empiezan a trabajar. ¿Es útil? Es muy útil. Ahora, ¿qué tiene beneficioso la termografía? Como decía Marcelo anteriormente, que la termografía lo que tiene de bueno es que es un método de diagnóstico funcional. Esto quiere decir, como lo decía Marcelo anteriormente, muchas veces él dio el ejemplo del hipotiroidismo subclínico. Muchas veces en la estructura no se nota nada, no hay nada, pero funcionalmente, valga la redundancia, funciona mal. Por ejemplo, por el estrés. Entonces, ahí es donde los dos métodos yo considero que son muy eficaz los dos métodos porque por un lado la acupuntura termoguiada lo que hace es trabajar sobre los síntomas de los músculos, de los problemas musculoesqueléticos, donde las estructuras musculares o dolores musculares o articulares se pueden abordar viendo exactamente dónde están las inflamaciones. Y por otro lado también se puede hacer métodos preventivos con el método termovagal. ¿Por qué? Porque con las imágenes térmicas podemos anticiparnos a cómo está el paciente funcionalmente, cómo funciona su cuerpo y con bases a nivel de estrés tomando la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Entonces, está muy bueno porque vos tenés una parte que es altamente preventiva y por otro lado altamente también curativa en caso de que ya tenga el dolor. La termografía es un método altamente eficaz. ¿Por qué? Porque podemos ver varias estructuras. Como decía Marcelo recién, desde una escoliosis, que es una parte ósea, desde una flebológica, que es la parte venosa, desde las mamas, víscero cutáneo, pie diabético. Podemos ampliar muchísimo el campo para entender cómo está el paciente. Estas son algunas comparaciones entre la termografía y la resonancia, termografía y espinografía, termografía y ecografía, donde siempre la termografía es un punto de apoyo, de diagnóstico para todos los demás. Como yo le decía, lo bueno de esta parte, que Marcelo también ya lo dijo anteriormente, es que la acupuntura se puede trabajar en forma, vamos a llamarla estática, como imagen termográfica, pero también se puede trabajar en forma dinámica como videos termográficos. En los videos lo que tiene es que uno puede ver en vivo dónde están las inflamaciones para poder abordarlas y las imágenes te pueden ayudar como de soporte
para saber el antes y el después de cómo va evolucionando el paciente, para saber si hay que cambiar la técnica o no hay que cambiar la técnica, ¿no? Entonces son dos modalidades importantes para trabajar que también se van a ver en el curso, que lo que hablamos con Marcelo, muchas veces en los cursos no se trabaja solamente la parte estática de imágenes y dejan de lado la parte funcional o de video, que es tan importante también en la medicina tradicional para poder aprenderla. Eso lo vamos a ver también. Como decía Marcelo y como decimos siempre acá en termografía, es que los beneficios de la termografía es que sin radiación, sin contacto, sin dolor y no tiene contraindicaciones. O sea que uno lo puede hacer todo el tiempo con distintos pacientes, aún con pacientes que son oncológicos, que uno puede ayudarlos y trabajar en paralelo para trabajar los dolores, y inclusive pacientes embarazadas o niños, porque estamos trabajando bajo una técnica que no tiene prácticamente ninguna radiación, no los perjudica bajo ningún punto de vista. Entonces, en esta parte, como yo le decía, parte del curso vamos a trabajar lo que es la electroacupuntura termoguiada. ¿Qué hace? Donde nosotros vamos a ver las fichas que se le hacen al paciente, los antes y después, cómo le explico uno al paciente, cómo le explica aquellos dolores que se van viendo en la termografía, las inflamaciones que se van viendo en la termografía. Y esto está bueno porque uno como terapeuta puede tener unas fichas de antes y después para saber si las técnicas que están utilizando son efectivas. No solamente para uno, sino también para que entienda el paciente que lo que estamos haciendo es efectivo porque van viendo la mejoría, pero también, aparte de que lo van viendo, lo van sintiendo. Prácticamente en todo el cuerpo se puede hacer fichas de antes y después para saber cómo estamos abordando el tratamiento. Inclusive ahí tienen algunas imágenes de abajo que son imágenes que se han hecho con los videos, donde se han puesto las agujas exactamente donde veían las inflamaciones. Se trabaja previamente la imagen, se trabaja previamente el video para que uno pueda entender dónde colocar las agujas y saber después el efecto que va a hacer. Todo eso se va a estudiar dentro del curso. Todo esto que yo le estoy diciendo va a ser bajo soporte científico. Hablábamos al principio las evidencias científicas que hay acerca de las técnicas y hay muchísimo. Bueno, todo eso, todo lo que nosotros vamos a ir haciendo va a estar bajo un soporte científico para que ustedes lo puedan también estudiar, que está muy bueno tener esa base. Como yo le decía anteriormente, este es el artículo que yo hice. Ahí está la revista, está el link y donde el artículo fue como seleccionado como el primer artículo que fusiona la electroacupuntura con la termografía, explicando las bases neurofisiológicas y su técnica como una técnica innovadora. ¿Mm? Así que después, parte del curso, vamos a estudiar también el artículo para que lo puedan, para que lo puedan leer y entender lo que están haciendo y el soporte científico que tiene esta técnica que están haciendo. El segundo artículo que yo le decía ya está en revisión, que es la modulación del nervio vago a través de la electroacupuntura junto con la termografía y la frecuencia cardíaca o la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Es un método muy importante, ¿por qué? Porque tenemos dos caras, como yo le decía. Por un lado, la electroacupuntura termoguiada, donde vamos a trabajar los dolores musculoesqueléticos a través de los puntos de acupuntura, identificando bien, leyendo bien las imágenes térmicas. Abajo tienen una imagen de cómo se trabaja el video, también para hacerlo en forma dinámica, pero también por otro lado también trabajamos el método termovagal, donde analizamos, vemos, vamos a estudiar el software que se utiliza para la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la cinta cardíaca que se utiliza. Junto a eso, trabajamos también la termografía a través del nervio vago para saber si hay una disfunción vagal y si hay una disfunción vagal, cómo trabajar, ¿no? Entonces, son dos caras o dos tratamientos diferentes, pero que se pueden trabajar en conjunto. Insisto, por un lado, ustedes en su izquierda tienen cómo es la función de la electroacupuntura termoguiada y por otro lado cómo se trabaja la desinflamación, porque sabemos que el nivel de estrés aumenta la inflamación, no solamente de los dolores, por ejemplo una fibromialgia, sino también las inflamaciones abdominales. La técnica ha llevado a que trabajando y modulando el nervio vago, los pacientes no solamente se han sentido mejor, sino que han reducido
ampliamente en la inflamación estomacal o la inflamación digestiva, donde también reducen el peso y se sienten mucho mejor. Bueno, obviamente que eso es acompañado a través de estos diagnósticos, donde se van evidenciando cómo van bajando el nivel de estrés y el cuerpo se va acomodando a esa baja de estrés. Entonces, como yo le estaba comentando hace un ratito, son dos técnicas que vamos a utilizar en lo largo del curso. Lo vamos a explicar bien para que cada alumno pueda incorporarlo dentro de su terapia y pueda ver los efectos, pero no solamente entendido desde la parte del terapeuta, sino también la manera en que uno le puede explicar al paciente para que entienda. Yo sé que cuando el paciente entiende y puede ver lo que tiene, es más fácil que lo pueda cambiar. Y qué mejor que un método o una imagen termográfica que es entendible para el terapeuta, pero también es entendible para el paciente. Eso hace también que al entender cómo está su cuerpo, puedan lograr cambiar. Por otro lado, el estrés, la ficha que se hace de la variabilidad de la frecuencia cardíaca es fundamental. Yo no sé por qué a veces se limitan tanto los profesionales en utilizar estas técnicas. El estrés es fundamental, ¿por qué? Porque entender el estrés bajo normas objetivas es muy importante para saber que lo que estamos haciendo hace efecto o no. Cuando un paciente te viene y te dice, yo me siento bajo estrés, bien, buenísimo, es algo que siente el paciente y es subjetivo. ¿Cómo mido yo el estrés ese? ¿Cómo sé? ¿Cómo le doy un número a ese estrés para saber si está bajo estrés comparado a qué? Bueno, justamente cuando se hace la variabilidad de la frecuencia cardíaca, te da pautas, nombres como la ficha que tienen ustedes a su derecha, donde analiza el sistema nervioso simpático y parasimpático y donde podemos sacar y calcular cuál es el número exacto de su estrés para ir acompañándolo bajo el tratamiento e ir midiendo para ver si va bajando el nivel de estrés, ¿no? Esto yo creo que es una parte muy, pero muy importante. Esto es rapidito, le quise hacer un pantallazo de lo que vamos a ver dentro del curso. Espero que puedan participar y es muy interesante. Ya les digo, son dos técnicas que tienen bases científicas y que está bueno poder implementarlo porque va a ser de mucha utilidad en la terapia. No sé